Dios me le bendiga, bendiciones a todos los que están sintonizando este video y le doy gracias al Señor por un nuevo día, un día que hizo el Señor maravilloso. En esta mañana hermosa que podemos compartir una palabra más. Bueno, sin antes presentarme, yo sé que ya muchos me conocen, quizás, pero otros no. Mi nombre es Mayela Batista, portadora de la palabra del Señor. Y recuerde que tenemos los comentarios, que usted puede compartir también estos videos o comentar o dejar su petición. Y estaremos ministrando también de esa manera. Y le doy gracias al Señor por este tiempo hermoso. Y Dios quiera que esta palabra ministre tu corazón, tu vida, porque es un tiempo maravilloso de Dios. Así que el Señor me los bendiga. Hoy quiero hablar sobre el llamamiento espiritual de Dios. Ese llamamiento en muchas áreas, sea en áreas sobrenatural, espiritual y sencillamente un llamamiento que Dios te llama a través de cualquier otra persona o de la palabra del Señor. Y de verdad me gozo mucho de que yo pueda compartir. Dios quiera que esta palabra te ubique y te lleve al propósito que Dios tiene. Porque Dios tiene propósito. O sea, los propósitos de Dios son poderosos y se cumplen. Dios no llama por llamarnos. Dios llama con propósitos divinos. Y en esta mañana, pues, en este día, tengo muchos testimonios o hombres, mujeres de Dios que lograron escuchar la voz de Dios, encontrar el propósito de Dios, pero vamos a ver algunos pasos que nos van a ayudar. Y yo quería empezar con Pablo. Pablo, el de la Biblia, que antes le decían Saulo, de Tarso, que está en el libro de Hechos, capítulo 9. Este libro nos narra quién era Pablo. Para decirlo sencillamente, bueno, yo sé que voy a hablarle a muchas personas que ya tienen ministerio, otros que tienen un llamado pero no saben qué hacer y otros que están en eso. Pero yo sé que el Señor hoy, hasta la que está atrás de cámara, va a ministrar. Lo siento en mi espíritu mientras que adoraba en esta mañana. Fue tremendo, Dios me reveló todo el mensaje y me siento tan contenta. Bueno, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él de hecho era judío. Y se levantaron el evangelio que comenzó Jesús a predicar a los judíos y a los gentiles. Y él creía que no deberían, la palabra no debería ser predicada para los gentiles, solamente para los judíos. Había una confusión en su mente. Yo digo confusión porque, imagínense, mandaba matar a los cristianos, los maltrataba, los llevaba presos, los arrastraba, creyendo en su mente que era la voluntad de Dios. Entonces, ¿usted se imagina cuántas personas pueden tener así? Y Dios lo está llamando con tanto razonamiento, o pensando que están haciendo bien, o que lo que están diciendo es una verdad. Pero Pablo estaba creyendo que era una verdad. Eso era su ideología, creía que eso era verdad. Eso era lo que le enseñaron, que solamente la palabra iba a ser para los judíos, y no era así. Y él creía que matando a los judíos iba a detener. Déjame decirte algo, cuando Dios realmente es Dios que te llama, o lo que estás haciendo es de Dios, o lo que está delante de ti es de Dios, nada lo puede detener. Nada. Ni nadie. Ni tu razonamiento, ni tu pensamiento, ni quizá ignorancia que a veces hay en el corazón de muchas personas. Pero qué lindo que el Señor no hace acepción de personas, es lo más hermoso. Bueno, a mí el Señor me llamó de niña, pero a Pablo lo llamó siendo un matón de gente, un religioso. O sea, y no importó. Dios llama de diferentes formas. Yo tengo aquí escribe algunos realmente, pero tengo tantos. Mujeres y hombres que Dios llamó en diferentes circunstancias, lugares, tiempos, momentos. Entonces, aquí Pablo quiero leer cuando él perseguía y qué le ocurrió. Y esa palabra, como tú dices, heme aquí, Señor, que es tremenda, que ese heme aquí abarca muchas cosas. Dice así, Hechos capítulo 9, voy a leerlo desde el primer capítulo hasta el 5. Saulo respiraba aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Vino
al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Qué tremendo! Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mire, yo como que escribí 4 cositas que siempre el Señor me dice, y las voy a decir antes que se me pase. Dios llama a un hombre, pero ¿qué quiere de ese hombre? Un espíritu obediente, un espíritu enseñable, un espíritu decidido y un espíritu comprometido con su reino. Dios llamó a este hombre en una manera sobrenatural. Y a veces nos preguntamos por qué. Porque este hombre tenía tanto razonamiento y era un hombre tan capacitado. Él fue enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces, este hombre no hubiera sido fácil que hubiera llegado Mayela a hablarle así de sencillo. O cualquiera persona. Tenía que haber un sobrenatural de Dios, como Dios ha hecho con muchos, que lo llama de esa forma, de una forma sobrenatural. Entonces, aquel hombre, la forma que Dios lo llamó fue una forma poderosa. Dios está llamando así, mire, y más en este tiempo que hay tanta tecnología, que la gente no, y hay tantas religiones, tantas sectas, entonces la gente no sabe para dónde escoger y si lo que está haciendo es correcto. Pues este hombre tenía algo incorrecto, estaba en la ignorancia, que creía que matando a los cristianos, llevándolos presos, iba a detener. Nadie puede detener lo que es de Dios, nadie. Entonces, pero algo que él hizo, poderoso. Dice, cuando él le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué dijo? Hágase, dijo así, aquí en el 6, él temblando, porque cuando tú estás delante de la presencia del Señor, no soportas esa presencia. Y le dijo: levántate, y él temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alguno dice: Señor, heme aquí. Otro dice: estoy dispuesto. Pero a veces decimos así, pero este aquí lo abarca todo. Es aquí, o sea, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, pero cuando estamos allá, no es así a veces. No comenzamos a hacer lo que Dios quiere. Por eso le digo, Dios quiere un espíritu obediente. Y este hombre comenzó a tener esto. Por eso lo escogí. Vi ese enfoque, que siendo un hombre que tenía tanta ignorancia en ese momento, pero tenía de Dios, porque él adoraba a Dios. Pero él mataba a los cristianos, imagínense, tanta confusión en su mente. Pero algo que sí tuvo, que Dios le dijo: levántate, cuando él dijo: y que se te dirá lo que vas a hacer. Él no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Imagínense que le cayeron escamas en sus ojos, quedó sin ver. Dice que ese hombre era tan altivo, soberbio, hubiera sido muy difícil enseñarlo. Dios tuvo que tumbarlo del todo, que cayó a tierra y que quedó ciego, tuvo que depender de otro. Qué duro es eso para un hombre que se siente que él tiene todo el poder y la autoridad y al fin queda sin nada. Qué tremendo. Mira, yo sé que yo estoy hablándole a muchas personas que se sienten así y que Dios le ha hablado, pero que no están dispuestos a tomarlo como Dios quiere. Entonces, este hombre, Saulo, que después Dios le puso Pablo, este hombre fue a Damasco. Y entonces vino Dios y llama a un hombre que se llama Ananías. Y le dice: mira, Ananías, allá está este hombre de Saulo. Yo quiero que tú vayas a Damasco, le pongas la mano, porque dice que cuando Saulo le pasó esto, como no pudo ver, no comió por 3 días. O sea, hizo un ayuno. Él era un religioso de los judíos. Los judíos ayunan, hacen de todo. Así que él sabía ayunar, no comió nada. A los 3 días que llegó, le dijo, cuando Dios le dice a Ananías que vaya, ¿sabe qué dice Ananías? Señor, ¿tú quieres que este hombre me mate? O sea, Dios siempre te va a poner un mentor. Y no cualquier mentor. Porque Dios sabe quién eres. Dios puso a Ananías porque al momento tenía miedo. Pero ¿sabe qué tenía Ananías? La unción del Espíritu Santo que trae el poder. Con ese nadie puede.
Allí va a haber un espíritu de convencimiento que Dios va a usarte. Yo le quiero hablar a esos Ananías que estás detrás de ese video. Ese Ananías que Dios te está llamando para ser un mentor. No tenga temor. No importa qué Saulo Dios te va a poner en el camino. Pero ya Dios hizo la primera parte. Lo tiró a tierra, lo dejó ciego y ya tú nada más tenías que llegar. Él llegó y le dijo, Señor, este hombre mata a la gente, usted vaya, porque este hombre ve en visión. Usted sabe que no solamente una sola persona ha visto que Dios le dice, mira, le dan una mano y esa es Mayela, llámala. De diferentes formas. Otros que me llaman, te vi en sueño. Dios te va a llamar de diferentes formas, pero qué tremendo. A veces me ha llamado como Ananías, sin que nadie nada más me dijo, anda, así como Dios mismo habló con Ananías. Pero es que ya Saulo había visto a Ananías. Porque él le dijo a Ananías, porque Saulo está viendo. Saulo está viendo un hombre que le pone la mano y que se llama Ananías. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! O sea, que Dios no hace excepción de personas cuando alguien me dice, pero es que tú de niña, este hombre estaba teniendo una revelación poderosa en poco tiempo en ese encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro no sobrenatural, pero no un encuentro para convertirse nada más, con un llamado poderoso, porque fue el hombre que Dios escogió como apóstol para los gentiles. Y cuando Ananías va allá y le pone la mano, dice que Saulo recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Pero ¿por qué Dios escogió a Ananías? ¿Por qué no escogió a otro? Porque Ananías era del grupo de los discípulos. Ananías lo iba a ayudar, lo iba a enseñar cómo alabar, cómo predicar, cómo debería. Los discípulos le tenían miedo. Pero cuando llegó con Ananías ya no tenían miedo porque sabía que Ananías era otro discípulo del Señor. Entonces, aquí vemos que este hombre dijo, hágase Señor como tú digas. Pero estaba siendo un hombre obediente, estaba siendo un hombre con un espíritu enseñable que casi no hay. Estaba siendo un hombre decidido y comprometido con el reino de Dios. Él se decidió a creer. Le hubieran orado y ya, él se va a donde él quiere. Y sigue otra doctrina si quiere. Pero no, él obedeció conforme a la palabra. Yo quiero leer una parte que dice, en el aguijón, que dice que el Señor le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo escribí aquí una palabra que le busqué en internet que dice, significado del aguijón, alude a quien porfía contra la razón o poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. ¡Qué tremendo! Entonces, voy a salirme de Saulo. Ya Dios lo hizo. Pero hay tantos. Dios llamó a Isaías. Cuando Dios llamó a Isaías, dice la palabra que lo llamó sobrenatural. De otra manera, porque ya Isaías era como un niño crecido en los caminos, había conocido al Señor. Pero dice que Dios lo llevó en lo sobrenatural para darle un ministerio. Y en ese ministerio que el Señor le dio, cuando dice Isaías capítulo 6, versículo 1, dice que había muerto un rey. Y ahí Dios le habló porque cuando moría ese rey, quedaba como el pueblo desconcertado. Siempre Dios va a buscar a una persona cuando hay una necesidad en un pueblo, en una nación, en una familia. Y entonces Dios escogió a Isaías. Pero algo tremendo, dice que Isaías comenzó a ver querubines. Eso lo dice en el 6. Usted no puede seguir leyendo porque si comienzo a leer no voy a tener el tiempo. Pero dice que Dios del 6:1 en adelante, dice que Dios le puso un carbón encendido en la boca de Isaías. Y cuando pudo, porque dice que decían en el cielo, Dios decía, ¿a quién mandaremos? ¿Quién enviaremos? Isaías entró en lo sobrenatural y escuchó todo lo que Dios decía con los ángeles, lo que decía. Hablaba como con muchas personas, pero Isaías escuchó porque Dios lo llevó a lo sobrenatural. ¿Y sabe qué? Dijo, heme aquí, Señor. Y Dios de una vez puso un tizón encendido. Era para purificar su boca. Era para que su boca fuera guiada. Para que su boca no hablara lo que quería. Es lo que Dios quiere. Dios cuando te llama, tú que estás allí viendo este video, Dios te conoce. Dios sabe a dónde te tiene que formar, capacitar, enseñar. Y también ponerte ese carbón encendido en la boca. Ese carbón encendido representaba la presencia viva de Dios, que cuando Él hablara y Él iba a ser un profeta, no dijera lo que Él quería o lo que Él pensaba, dijera lo que el Señor le estaba diciendo, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Entonces,
Dice que él vio, imagínense qué hermoso, él vio serafines, eso queda en Isaías capítulo 6:1 para que usted lo lea hasta como el 8. Este es otro hombre que Dios llamó fue Abraham. Yo lo quiero decir así rapidito para que vea cuando nosotros no lo hacemos como Dios dice. 2 hombres que lo hicieron bien. Vamos a ver 2 hombres más. Abraham, Dios le dijo, Abraham era de un lugar pagano. En el capítulo 12 de Génesis, creo que debo de leerlo un poquitito para que vea de dónde era Abraham. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Porque en la tierra que estaba era una tierra pagana, pero él le dijo, vete de tu parentela. No le dijo, nada más con su esposa, él tenía a Sara. ¿Sabe qué hizo? Se llevó al sobrino, porque así razonamos nosotros. Se llevó al sobrino, se llevó el papá. ¿Y sabe qué ocurrió? El papá se le murió en el camino. ¿Y sabe qué más ocurrió? El sobrino, que él le enseñó, que él le instruyó, casi que le quitó la mitad de su herencia, de sus tierras, las mejores, lo metió en problemas. Tuvo que él andar haciendo guerra por él. ¿Qué le quiero decir con esto, mis amados y mis amadas, tú que estás allí? No obedezcas a media. Tienes un llamado, pero no obedezcas a media. Obedece completo. Y tuvo mucha dificultad Abraham por hacer una parte de la obediencia que Dios le había dicho. Y eso es triste. Pero yo me voy a remontar también a otro varón como Jonás. Y sabe que Dios me dijo, hay mucha gente que están metida en un pez. Un pez puede ser una depresión, una enfermedad, encerrado. Dios le dijo a Jonás, mira Jonás, era otro profeta. Yo quiero que vayas a Nínive a predicar porque la maldad está muy grande. Anda, predica. Y dice que por eso es que le dijeron que era otra parte. Dice, lo que hizo fue agarrar una nave y se fue para Tarsis. ¿Qué le parece? Y cuando estaba en la nave, comenzó la nave a dar vuelta y dice que se levantó un gran viento. Imagínense lo que hace un hombre cuando no quiere obedecer. El plan que Dios tiene quizás para Abraham hubiera sido más rápido, como lo hizo Pablo. Pablo empezó a predicar rápido. El propósito, por eso que Dios a muchas personas, antes que el Espíritu me está hablando aquí ahora mismo, muchas personas no ven el propósito de Dios todavía, porque no están preparados para lo que Dios les va a decir. Va a decir, no, pero es que yo no puedo esto, yo no puedo dejar esto me involucra mucho. Dios no te lo va a decir todavía hasta que estés formada, hasta que estés formado, hasta que estés convencido de que el que te llamó realmente fue Dios. Y quizás puede pasar otra cosa sobrenatural. Pero Jonás, Dios no usó a nadie. Igual, Dios usa mentores, pero Dios sabe cuando no puede usar un mentor porque la persona es más dura, no es enseñable. A veces Dios te la pone y muchas veces va a tener que soltarlo porque no va a poder. Va a decir, te puse hasta aquí a alguien, pero tú pensabas de esta manera, entonces Él mismo te va a ministrar. Y le pasó a Jonás. Jonás fue solo, pero se fue a Tarsis. Y como se estaba todo el mundo hundiendo por las mareas, los vientos, se dieron cuenta que algo pasaba hasta que lo encontraron y él dijo la verdad, que él estaba huyendo de Dios. Gente huyendo de Dios. Gente huyendo de Dios porque no quieren compromiso con Dios. Es que lo que Dios nos va a dar no solamente es para estar en la nebulosa, aleluya, pa. No. Tiene un propósito lo sobrenatural. Créemelo. Aquí Dios le está hablando a alguien directamente. Yo lo sé. Le está hablando directamente. Y él se fue y dijo la verdad. Y le dijo, tírenme. Yo soy el culpable. Yo no obedecí a Dios. ¡Pum! Lo tiraron. Lo estoy resumiendo. Léalo en Jonás capítulo, creo que en el 2. Puede leerlo desde el 1. Y cuando él se vio, dice que Dios tenía un gran pez. ¿Usted sabe cuánta gente está en un gran pez? ¿Usted sabe cuánta gente? Dios mío. ¿Usted sabe esta que está aquí? Yo no quise estar en un gran pez desde que Dios me llamó a mí. Aleluya, oh santo. Mi llamado lo entendí rápido. ¿Por qué? Porque Dios sabía que yo obedecí. No era porque era la mejor. No era porque tenía más fe. Porque Dios me enseñó a tener un espíritu enseñable, obediente, decidido. Yo me decidí. Era una niña, 12 años. Me decidí, entendí que tenía que estar en el piso adorando. Pero no solamente eso. Entendí que había un compromiso. Pero le creí al que me estaba llamando. No busqué razonamiento. No dije estoy chiquitita como otros podrían decir, como dijo Jeremías. Estoy chiquita, ¿quién me va a escuchar? Yo no puedo, esto es para adultos. No, yo dije quédeme aquí.
y no me fue tan duro. Dios me ha llevado a cosas sobrenaturales hermosas. Eso es lindo cuando tú le puedes creer a Dios. Dios no te puede seguir llevando más a sobrenatural mientras que tú no hagas lo que Dios te está llamando. Entonces, bien, aleluya. Jonás hizo una oración. Eso es importante. Cuando podemos reconocer que fallamos. Jonás dijo, Señor, perdóname. En el capítulo 2 usted lo puede leer de Jonás. Hizo una oración, dijo, Señor, perdóname. Mira, no obedecí. Y dice que la oración, dice, de lo profundo de tus extrañas me viste. Y Dios vino, cuando vio ese corazón humillado, dice que el pez vomitó a Jonás. Pero ¿sabe qué? Con todo lo que el pez lo vomitó, él fue a Nínive y predicó. Y él quería que entonces, como dice que el rey, usted lo va a leer, me gustaría que lo leyera, está en Jonás capítulo 1, 2 hasta el 3. El rey, ¿sabe qué hizo el rey? Cuando escuchó, o sea, Nínive estaba en pecado. Pero cuando el rey escuchó, dice la palabra, que hasta el rey y con todos los animales y toda la nación, él llamó que se humillaran en ayuno y Dios los perdonó. O sea, si Dios te está llamando, Dios te va a respaldar. Pero ¿sabe qué hizo Jonás? Se enojó, porque él pensaba siempre que era la forma de él, no la forma de Dios. Ese es el problema que tenemos. Por eso Dios quiere hacer tantas cosas con tantas mujeres y hombres y no puede. Porque somos los mismos bloques. Nosotros mismos ponemos el bloque, ponemos las paredes. Es que a mí, yo no creo que esto sea así. Yo creo que sea así. No. Cuando tú sueltas, Señor, yo me rindo. Y yo creo que todo esto es así, pero yo quiero que tú seas. Porque a Jonás, mire, yo le digo, y lo voy a recalcar, gente que están en la ballena o en este pez grande. Yo no sé cuánto te sientes así y que tienes un gran ministerio. Gente que ya tienen el llamado, pero quieren hacer la forma de ellos. Y Dios no va a seguir contigo si es así. Y vas a demorar más en eso hermoso que Dios tiene, ese propósito. Entonces, se enojó porque Dios no condenó. Entonces Dios le hizo crecer una calabaza y que se la comieron gusanos. Y él se enojó también porque le daba el sol. Y le dijo, si tú te enojas por esa calabaza que no la hiciste, ¿cuánto yo voy a destruir a esta gente que se ha humillado? O sea, quiero tocarte tu espíritu. ¿Por qué no has avanzado en ese como pastor? Porque yo sé que pastoras me van a escuchar, pastores. ¿Por qué no has avanzado? Porque lo quieres hacer a tu manera, a tu razonamiento. Ahora Dios te dio un espíritu de Dios y ahora tú crees que tú eres el que... No, todo lo que tenemos, si Dios nos lo quita, no somos nada, nada. Lo que tenemos es dado por el Señor. Otro, pero estas son positivas. Le hablé de Jonás negativo y de Abraham, pero quiero hablar de mujeres también, como Ruth. Noemí cuando se puso en las manos de Ruth, hasta se casó, qué tremendo. Se restauró su herencia, todo. Porque eso queda en Ruth capítulo 1, usted puede leer el libro. Pero hay otro que Dios un día me tocó, sobre los discípulos. A veces a Dios como que, no es a Dios, la persona, porque no tiene que ver con Dios. A mí sí me cuesta, quizás como humana, que Dios me llame a una persona. A veces es más fácil cuando estás en cero, en tu mente, que no tienes tanta y que yo creo en esta ideología, que en esta ciencia, que yo no sé qué, que cuando la persona llega, por ejemplo, Dios se le llegó a los discípulos. Y en el capítulo 4 de Mateo, quiero leerlo algo muy maravilloso. Y creo que ese es el último pasaje que voy a leer para terminar, porque, bueno, creo que entre más corto, la persona más recibe. ¿Verdad que sí? Entonces dice así, 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. No pudieron pensar y que tenían esposa. Pedro tenía esposa. Todos tenían un compromiso y un trabajo, pero soltaron. ¿Qué redes tienes que soltar? Hay redes que tienes que soltar. Pero ¿sabe qué tuvieron ellos? Tuvieron algo poderoso. Eran hombres sin letras del vulgo. A veces a Dios le es más fácil trabajar así. Dios no lo llamó lo sobrenatural, mira. Jesús lo llamó directo, face to face. Pero se le hizo más fácil. Eran hombres pescadores, no tenían nada, eran sus recursos, pero dice que eran hombres del vulgo, no sin letra, o sea, sin capacidad de estudio. Yo te digo, si ese estudio es lo que te está dañando, dice que Pablo dijo,
todo lo que tengo lo doy por basura, por lo que Dios me ha dado. Y a veces, tantas cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, hasta gente preparada bíblicamente, le digo, con estudios bíblicos, ya creen que, o sea, ¿qué es lo que dicen? No es así, déjate guiar del Espíritu, el Espíritu todo lo va a acomodar, porque si te deja ser sensible, es lo que Dios anda buscando, una mujer y un hombre sensible, que dé su corazón con sencillez, que pueda recibir esa palabra. Entonces estos discípulos dijeron, dejando, no se llevaron no se tiraron aquí al hombro a la red, como hizo Abraham, que se llevó al sobrino, que se llevó al papá. Dejó la red, dejó todo. Yo no sé si habían pescado, pero dejó todo. Dice, y dejando, ¿qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué red tienes que dejar? Porque hay muchas clases de redes. Hay personas que porque están hasta en un pecado ya tienen el conocimiento de Dios. Y Dios lo está llamando, no cede. Mire, ayer yo compartía con una joven que ella me decía, Dios la llamó cuando tenía 21 años, le dio un versículo de Natanael, pero ella no lo entendió en ese tiempo. No lo entendió. Pero gloria a Dios que ahora lo está entendiendo. Es lo más lindo. Pero usted no cree que Dios hubiera querido desde aquel tiempo. Claro que sí. No sigas haciendo que el plan de Dios se siga trazando. Somos nosotros. Dios quiere trabajar así con nosotros, con una unción que yo siempre oro así, que ahorita se me está pasando. Es una unción rápida, o sea, en minutos, en segundos, en horas. Así como trabajó con Pablo, dice que a los días estaba predicando, a los días Dios le estaba dando cosas sobrenaturales. ¡Qué tremendo! Eso. Entonces, una unción acelerada en el llamado para servir a Dios. A Dios no le importa que tú tengas problemas ahorita, o que estés en una sala de hospital, o en una cárcel, o que estés sencillamente en una casa, o que tienes un esposo que no es cristiano. Si Dios te escogió así, como Dios te escogió, Él sabe que tú lo podías hacer. Esos discípulos se tenían que enfrentar a muchas gentes. Se tenían que enfrentar a muchas gentes poderosas en letras. Y ellos eran sin letras. Pero Dios los llenó de su Espíritu Santo. Déjate llenar del Espíritu Santo. Ellos, lo que en 3 años, yo lo voy a decir siempre, en lo que 3 años los discípulos no lograron, lo lograron en un día lleno del Espíritu Santo. Pero que no tenían letras, no dice la Biblia que tenían fe, pero eran hombres decididos, hombres enseñables, hombres con un espíritu obediente, porque a la gente le cuesta ser obediente, le cuesta mucho. De que esta que me va a mandar a mí, que me va a mandar a mí, yo nada más llego hasta aquí. Es que no, porque entonces Dios no puede trabajar. Si Dios te puso un mentor en tu camino o alguien, pero si no, Dios va a trabajar solo, pero te va a costar como Jonás, allá metido en ese pez. Y muchas veces todavía estás en el pez, pero Dios te dice en este precioso día, tú lo puedes en el nombre de Jesús. Si Jonás salió del pez y entendió a la final, tú también. Si los discípulos pudieron lograrlo, tú también. No importa la capacidad si no tienes recursos, si tu esposo te abandonó, si ya tú ves que la gente no te ve igual. Mire, yo le voy a decir algo. Yo tuve un año que yo no quise saber nada de ministerio y Dios lo entendió. Pero si me atrasó muchas cosas espirituales, eres tú que te vas a atrasar. Pero Dios te dice hoy, yo te renuevo tus fuerzas. Yo te doy una nueva oportunidad. Yo te lleno de mi espíritu para que lo logres. Y Él va a comenzar a arreglar las circunstancias que están a tu alrededor. Sea tu trabajo, tu casa, tu familia, tú mismo o tu propio yo. Suelta ese yo en el nombre de Jesús. Yo oro ahorita mismo, voy a orar por aquellos que Dios le dio un llamado sobrenatural. Dios le dio un llamado, pero todavía no se le ha revelado, pero déjame decirte es por eso, porque Dios te conoce. Y Dios sabe que cuando te lo digas, si te lo dice en este momento que tú estás pidiéndolo, sin la formación, sin la decisión, cuando Dios te vea decidido, decidida, enseñable, obediente, no lo tienes que tener todo, por lo menos algo. Dios te va a decir, mira, te he llamado para esto. Y ese llamado va a ser más fácil, más sobrenatural, más sencillo. La vida se te va a hacer más fácil, más rica. Lo vas a hacer con deleite, con gozo, con alegría. Porque el dueño de esto es el gran yo soy, el Rey de Reyes, nuestro Padre Celestial. Y el Espíritu Santo el que nos va preparando. Oro por ti en esta hora. Padre mío, te doy gracias por la oportunidad que me has dado para compartir esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Yo no sé a cuántos corazones que estás tocando, que han tenido
un llamado de años, de días, de segundos, de meses. Yo no sé cuánto tiempo, en qué tiempo te llamó, en qué circunstancia. Pero el Señor hoy te habló. Ministra el Espíritu Santo. Quita los obstáculos, las barreras. Quita aquel razonamiento. Da corazones obedientes, enseñables. En el nombre de Jesús. Da corazones decididos, Señor. Que no quieran agradar a los que están a su alrededor, que te quieran agradar a ti, Padre mío. Levanta que está caído, aquel que está como un pez, quizás enfermo porque no entendió algo. Tú no lo enfermaste, lo permitiste. O sencillamente está atacado por su familia. Todas esas cosas. O cayó su negocio, su matrimonio. Tantas cosas que te están enredando, pero por un sencillo llamado del Señor, que no estás captando, pero el Señor te dice, yo te ayudo. Yo soy el Rey de Reyes, yo te esfuerzo, te levanto. Ahora mismo yo puedo sentir en mi espíritu que Dios te está tocando. Ahora en el nombre de Jesús, así como tocaste a todos aquellos que lo lograron, hazlo, Señor. Hazlo, Señor. A muchos has tumbado, así como a Pablo. Pero yo sé que lo estás levantando. Llénalo de tu Espíritu Santo. Y aquella persona que te le está enseñando, Señor, yo sé que tienes un propósito, cúmplelo. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos. Ha sido una gran bendición compartir un día más. Bendiciones.